En el mundo del retail es bien importante hablar de un factor determinante para que el negocio funcione. El primer punto a tratar definitivamente tiene que ser este factor, porque es lo que marca el valor percibido por el cliente sobre la mercadería que se está ofertando o el servicio que se está prestando, y la percepción que genera en el consumidor sobre los beneficios que detrás del valor recibe. Vamos a entrar en materia. ¿Cuál será la ruta de nuestro viaje? Vamos a tratar de repasar los aspectos que trataremos a fin de poder alinear las expectativas que esta breve presentación tendrá y entender lo que vamos a recibir en información para generar un negocio no solamente rentable, sino también un negocio que tenga una perspectiva de largo plazo frente a un mercado competitivo y con muchas propuestas de valor disponibles. Entonces, repasando la ruta de este viaje que haremos, lo primero que entenderemos es si el precio es un factor objetivo, es decir, que no tiene desde ningún punto de vista factores externos que lo afecten, o es un factor subjetivo, es decir, que queda a discreción de los supuestos de alguien o de un grupo de personas en particular. Esa es la primera parte. Luego veremos cuánto el precio es determinante en la compra del bien. Inmediatamente después entraremos en el detalle de entender si el precio define el valor del objeto que se está ofertando. Eso nos llevará a evaluar si el precio es lo mismo que valor o es una cosa diferente al valor o es simplemente un número. Después veremos quién define el precio. La mayoría de las personas que tratan sobre este tema hablan de que el precio lo define el mercado. Pero ¿será realmente solo el mercado el que define el precio? Y obviamente entender quién es el mercado. ¿Son los competidores? ¿Son los consumidores? ¿Son los proveedores de las materias primas? Es importante entender quiénes son los actores principales, los protagonistas en estas variables. Luego, teniendo claridad o mediana claridad sobre los puntos ya mencionados, entraremos a ver los aspectos básicos que nos ayudan a establecer el precio y entonces podremos hablar con certeza o tendremos una base más sólida para hablar de lo que es el precio. Entremos en materia entonces. Y comenzando por el primer punto de nuestro viaje, ¿el precio es un valor objetivo o subjetivo? La verdad es que es ambas cosas. ¿Por qué? Primero, es objetivo porque toma en cuenta costos de producción y los gastos indirectos y directos que involucran la fabricación o la producción del bien. Aquí estamos hablando de insumos o materia prima directa e indirecta, mano de obra directa e indirecta, costos de venta y distribución. Ahora, desde el plano de vista subjetivo, hablamos de la percepción del cliente sobre el producto, es decir, qué percibe el cliente sobre el bien, cuán útil le es el bien, cuánto lo valora frente a otras alternativas. El grado de demanda del bien es un bien muy demandante que requiere de una recompra frecuente, ¿verdad? Y el grado de importancia de la necesidad que resuelve. Me da estatus,
me resuelve un problema de salud, me genera una condición o una posición favorable para el desarrollo de actividades específicas que en el plano laboral, personal, eh, e incluso en el plano moral, ético, necesito desarrollar. ¿O es simplemente una herramienta que me genera un bienestar? Es decir, una condición de estado personal que necesito resolver. Y vamos a ver ejemplos de lo que estamos hablando. Porque cuando hablamos de estatus, no solamente hablamos de estatus a nivel económico, puede ser a nivel profesional, puede ser a nivel social, puede ser a nivel de la opinión que busco generar en los demás, puede ser una herramienta que me ayude a propiciar una situación de credibilidad ante terceros. Cuando hablo de salud, no solamente es un proceso de cura de una enfermedad, sino también puede ser también un proceso de recuperación de una condición física, o puede ser para evitar caer en una condición deficiente de algún elemento básico que debo de llevar en mi dieta. Cuando hablamos de condición o de posición, podemos estar hablando de alguna necesidad que necesito resolver que me facilitaría el desarrollo de otras actividades, como el caso de un vehículo, ¿verdad? O como el caso de un lugar de trabajo, o el caso de una vivienda adecuada para mi grupo familiar. Y eso podemos incluso concatenarlo con la variable del bienestar, aun cuando el bienestar pueden ser cosas tan subjetivas y tan intangibles como el simplemente sentirme seguro. ¿El precio es determinante entonces en la compra del bien? Sí, es determinante. Si no tengo la disposición, lo más probable es que no pueda adquirir el bien. Más también tiene que ver con una condición comparable con otras alternativas que pueden cumplir la misma función de mi producto, aun cuando no sean iguales a mi producto. Factor commodity. Esto es bien importante entenderlo. ¿Por qué? Porque hay muchos productos que se vuelven atractivos para ser comercializados, muchos servicios que se vuelven atractivos para ser ofertados, mas no necesariamente cuento con las condiciones para ofrecerlo a los precios que los que ya están en el mercado lo tienen, porque el producto es muy masificado por estas empresas que ya están y tiene un precio que está sumamente apretado a la condición de producción del mismo. Es decir, el margen es pequeño de ganancia y depende de un gran volumen que ya ha sido alcanzado por estas empresas que ya lo comercializan, que puede hacerme la dificultad en el desarrollo de mi negocio de no poder igualarlos porque no tengo el volumen de demanda que ellos ya tienen a partir del hecho de que ellos ya están en el mercado. Entonces, para entendernos un poco, ¿cuándo se toma en cuenta un factor commodity o cuándo estamos hablando de un factor commodity? Cuando hay uno o más referentes de calidad comprobada, cuando hay sustitutos equivalentes que resuelven la misma necesidad, cuando la disponibilidad del producto es alta bajo diferentes medios. Ejemplo de esto, yo tenía un jefe que era una persona muy entendida porque él llevó una categoría de commodities y él decía, vender sal es complicado porque no hay muchas referencias de sal. Es cierto, hoy en día existen sales para parrilla,
sales rosadas que se han vuelto de moda por el proceso con el que se extraen, la sal misma que se extrae del mar, sal gruesa, sal fina, y uno podría decir, bueno, es un mercado interesante, pero ya hay grandes productores del bien que tienen condiciones ya generadas. ¿Por qué? Porque ya amortizaron los equipos o los recursos con los que lo extraen, porque tienen la disponibilidad de recursos en cantidades abundantes, porque están dispuestos sobre una estructura de costos con la que ya se sostienen para generar volúmenes grandísimos que posiblemente yo que voy empezando no voy a tener. ¿Verdad? Y podemos hablar de otras categorías similares, como los granos básicos, los culinarios que se utilizan mucho en cocina, un ejemplo puntual el aceite comestible, que aun cuando hoy en día se desarrollan variantes y que por temas de salud existen opciones saludables y opciones tradicionales, definitivamente hay un potencial, pero requiere de un esfuerzo o un músculo económico bien grande para poder introducirnos en ese mercado. Aun cuando las posibilidades están, es importante dejar en claro que el factor commodity va a demandar de mí como empresario en un mercado en el que estoy tratando de entrar un gran esfuerzo económico para poder conseguir competir. Cuando no es un producto commodity, cuando el bien es un bien escaso, cuando es un bien único y sin sustitutos, cuando la industria que lo produce es compleja y limitada, cuando la marca es más relevante que el costo implícito en la elaboración del bien y cuando éste se necesita de manera específica por cuestiones de incluso vida o muerte. Y ahí podemos entrar en una diversidad de productos que, por ejemplo, están en el rubro del transporte, los medicamentos o la salud, para ser más específico, y rubros tecnológicos, que es donde generalmente hay este tipo de bienes que están limitados, que son escasos y que incluso por aspectos relativos a seguridad no están disponibles para cualquiera. Entonces, ¿el precio define el valor del objeto? Y es una gran pregunta porque después de ver los detalles que mencionamos en el slide anterior, crea la inquietud de si en realidad el precio es simplemente un número que se le coloca al producto basado en lo que hay disponible o no en el mercado. Vamos a ver entonces cómo el precio define el valor del objeto. Para eso necesitamos hacer referencias y tomar otras consideraciones en cuenta. La primera referencia es que el precio es una expresión tangible de un beneficio que propicia el bien. Es decir, el precio tiene que transmitir al consumidor el beneficio que éste va a recibir cuando adquiere el bien. Desde el punto de vista del cliente, entonces, el precio depende de cuánto el cliente lo necesite o desee, cuánto él lo vea como una prioridad para efectos del beneficio inmediato a recibir, porque a veces no solamente es un deseo y una necesidad, sino también es un tema de oportunidad o de prioridad. Yo puedo necesitar algo o puedo desear algo. Si yo lo necesito, puede estar en una escala de prioridades. No necesariamente lo necesito y lo voy a comprar ya. Lo puedo necesitar, pero puedo esperar a comprarlo después. ¿Y cuánto bienestar va a generar para quien lo desee y para quien lo necesite?
Y esto es relevante porque eso genera la ocasión de consumo. Y voy a poner un ejemplo dramáticamente risible de lo que estoy hablando. Necesito un árbol de Navidad para la Navidad de este año. Pero ¿será que lo necesito comprar ahora en este mes? ¿O lo voy a comprar ya próximo de la temporada, que es cuando generalmente todos lo ponen? ¿Es un deseo o es una verdadera necesidad? Puede ser una necesidad porque tengo niños pequeños en casa y es para ellos una ilusión el ver el árbol en casa con los regalos muy decorado. Más puede ser un capricho, porque es nada más porque yo quiero ponerlo. Son factores que inciden en el valor del producto. Y si no, veámoslo, los productos de temporada. No es lo mismo comprar un traje de baño en invierno que en verano. No es lo mismo comprar una hielera, ¿verdad? En invierno que en verano. No es lo mismo tomar la decisión sobre comprar eh, un árbol de Navidad en Navidad que comprarlo en febrero. Factores diferentes inciden en la decisión de compra y aunque lo pueda yo necesitar, no necesariamente esté dentro de mis prioridades. Desde el punto de vista de quien lo fabrica o vende, y esa es la referencia que complementa de alguna manera los diferentes aristas de las consideraciones adicionales que hay que tomar para definir el precio, además del mercado como competidores y del mercado como consumidores y del mercado como suplidores. Referencias y consideraciones. El valor es el beneficio que el bien traslada. A mayor beneficio o valor, mayor será su precio. El valor es la suma de experiencias o estados que genera el bien en el individuo. Es una experiencia sensorial, física o es psicológica, que en el grado de satisfacción que se da lleva al individuo a buscarla de nuevo y repetirla. El valor también puede estar asociado con certidumbre y tranquilidad. Todos estos factores tienen que tomarse en cuenta al hacer el brainstorm, hacer la lluvia de ideas para tomar la decisión del precio del producto. Hombre, pero esto se ve muy complicado. Depende. La complicación que se va a tener va a depender del grado de exactitud que quiero tener y de éxito que quiero tener en el precio que voy a colocar. Y para esto hay pruebas que veremos más adelante para determinar el precio de un bien que se pueden hacer previamente al lanzamiento del producto con el precio definido, a fin de ser lo más asertivos posibles en el precio a asignar. Entonces, volviendo a nuestro tema, volviendo a la situación que estamos discutiendo, ¿es lo mismo valor que precio? No, precio no es lo mismo que valor. El precio es solo la parte monetaria definida a pagar como transacción a cambio del bien, sujeto a su disponibilidad, tamaño o volumen, repeticiones o número de unidades. Un mismo bien puede tener varias franjas de precio con diferentes franjas de ahorro por la misma disposición o tamaño. Traduzcamos esto en ejemplos simples. Yo puedo tener un paquete de 6 unidades en el que el precio por unidad me sale a un valor menor que si compro una sola unidad. Yo puedo tener un producto de 1 litro
que es más barato que si yo compro un producto de medio litro. Yo puedo tener un precio de un producto que yo vendo a granel versus un producto que yo venda ya empacado o al vacío. Ejemplos, bueno, vamos a hacer algunos ejemplos. No es lo mismo comprar una pieza de carne al vacío, empacada al vacío, de un corte específico que gusto consumir y cuya unidad de venta me es interesante de adquirir porque voy a tener una cena y voy a partir la pieza en un número igual al número de personas que asistirán a la reunión, que ir al mostrador y comprar carne a granel del mismo corte, posiblemente vendida a un precio más económico, porque el corte lo estoy comprando en valores absolutos más caro, pero voy a llevar una menor cantidad. Veámoslo del otro lado. Puede ser que si yo compro la pieza al vacío, el costo por kilo, gramo o libra va a ser más bajo porque yo llevo un volumen más grande que si yo compro el producto por libra, gramo o kilo en el mostrador donde posiblemente sea más alto el costo, pero el desembolso final que yo voy a hacer va a ser más bajo porque voy a llevar una cantidad menor a la que compro empacada al vacío. Ese es tal vez el ejemplo más complejo. Veámoslo en comparables empacados. Yo compro 6 paquetes de leche para el bebé de la casa, que cada litro me sale en 5, voy a decir un valor monetario en $5, ¿verdad? Comparado con un litro de leche fuera de la góndola, que me va a salir individualmente en $1.25. Entonces, lleve 6, que si lo dividimos entre esos $5 va a rondar más o menos 80 centavos el valor de la unidad, porque lo llevé los 6 paquetes a $5, versus agarrar uno de la góndola que me está costando 45 centavos más porque estoy llevando una sola pieza. Ahora, hablemos del valor. El valor son los atributos que el bien transmite y los beneficios que éste trae consigo. Algunos le llaman la parte subjetiva del bien, por tratarse de la apreciación particular de cada cliente o de un grupo de estos sobre el producto. Sin embargo, son aspectos que retribuyen sobre el monto económico pagado por el consumidor o usuario. Y aquí hay un excelente ejemplo para tomarlo de referencia: los vinos. La mayoría de las personas se dejan de llevar por no solamente el tipo de uva con el que el vino está hecho, se dejan llevar también por el origen, en dónde fue cultivado, en qué país fue cultivado, por la antigüedad que el vino tiene, cuántos años, de qué cosecha fue. Y a veces, honestamente, hay vinos que el etnólogo le va a decir, no, este tempranillo que es del año pasado es muchísimo mejor que la cosecha del 2010 que usted compró. Pero la persona, por cuestiones de año, por cuestiones de referencia, por tal vez momentos históricos hasta sentimentales, porque se tomó una copa de ese vino en el 2010 con un familiar a quien él quería mucho en aquel momento, está dispuesto a pagar un valor mucho mayor que el que pagaría por un tempranillo del año pasado, que es un vino no solamente de una cosecha reciente, sino que un vino producido con muy poco añejamiento
pero la persona está dispuesta por aquel producto que él probó en el 2010, hace ya 15 años, está en la disposición de pagar mucho más, pagar 10, 12 veces más, porque él tiene un aspecto sentimental relacionado con aquella variante que compró en aquel momento. Lo mismo acontece con el origen. Hay personas para las que los mejores vinos podrán ser los californianos. Hay otras que disfrutan más de los vinos españoles y en el caso de España nos vamos a meter hasta en temas de regiones, pero hay personas que gustan más de los vinos franceses o de los vinos argentinos. Entonces, en ese caso hay una diversidad de subjetividades que quien va a conseguir generar una referencia en precio y en valor transmitido tendrá que ver con el grado de conocimiento que tenga el producto o con el grado de especialización que refleje la propuesta de valor que él está presentando al consumidor. Y aquí, pues obviamente nos vamos a meter en otros temas, por lo cual no me voy a extender, pero hacia adelante podremos hablar de ellos. Entonces, ¿quién define el precio? Pues el precio inicialmente lo define el productor. Ahora, a lo largo del tiempo, ¿quién trastoca el precio? Una vez el producto está en el mercado, lo define y lo trastoca y lo modifica el mercado. Ahí estamos hablando de proveedores, competidores y clientes. Entonces, ¿cuáles son los principios básicos para establecer el precio? Y aquí estamos hablando tanto para aquel que ya está en el negocio y que está haciendo desarrollo de nuevos productos, como para aquel que está nuevo en el negocio y está queriendo entrar en el desarrollo de nuevos productos. Para esto yo sugeriría estructuralmente el responder preguntas claves. Y solo las vamos a ver superficialmente porque en nuestra siguiente presentación entraremos en el detalle sobre esto. La primera pregunta clave es, ¿el producto es único? Si lo es, ¿cuán importantes son sus beneficios? Si no lo es, ¿cuán diferente es de sus referentes en el mercado, es decir, de los competidores o de los que más se parecen al producto que yo estoy pretendiendo lanzar? ¿Qué valores lo diferencian de sus competidores? Valores: empaque, durabilidad, calidad, sabor, frescura. Hoy en día la salud que transmite a través de los insumos con los que es elaborado, que hablamos de detalles como en el caso de los productos que no contienen gluten, el caso de los productos que no contienen grasas saturadas, el caso de los productos que son elaborados sin la utilización de químicos o de agroquímicos. ¿Qué valores lo distinguen de sus sustitutos? En el caso es la proximidad, la disponibilidad, la manera de distribuirlos, la rapidez con la que yo puedo accesar a ellos, la ubicuidad. ¿Qué es ubicuidad? Bueno, ubicuidad es el grado de disponibilidad de donde yo lo encuentro. Lo puedo comprar por internet, lo puedo comprar en una tienda, lo puedo comprar solamente en un supermercado, tengo que buscar una tienda especializada para encontrarlo. Todo eso influye en el precio del producto. Entonces, eso nos lleva al final a, un, a una sexta columna que soporta la definición del precio dentro de las preguntas claves a hacernos. Según el desarrollo que yo he hecho del producto y según la disposición que yo le he dado al producto. El producto es premium. ¿A qué tengo que renunciar
para obtener el bien? Eso es una pregunta que nos tenemos que hacer como que si fuéramos el cliente. Si es competitivo, ¿qué ventajas tengo sobre lo ya disponible en el mercado? O sea, ¿en qué me voy a distinguir? Ya hablamos. ¿Dónde lo encuentro? ¿Cuán fácil lo encuentro? ¿Cuán fácil es comprarlo? ¿Qué ventajas tiene en cuanto a la eh, facilidad con la que el producto puedo consumirlo? En cuanto a las condiciones con las que este es producido. Si es el más económico de las propuestas disponibles, o sea, es un producto que está abriendo la categoría que se define como el más económico en el mercado, qué es lo que proporciona su ahorro y cuánto se iguala, ¿verdad? O distingue de los competidores. Y aquí vamos a tocar hacia adelante temas importantes porque generalmente hay una percepción que no es errada de decir lo barato sale caro, aun cuando hoy en día hay versiones de marca genérica que ofrecen la misma calidad por un precio exorbitantemente bajo, no exorbitantemente alto, sino exorbitantemente bajo, en referencia a aquel que es líder en el mercado. Lo cual no implica necesariamente que hay un proceso de engaño detrás de aquel producto que me han vendido caro durante todo este tiempo y que ahora lo encuentro más barato, sino que hay un tema de posiblemente respaldo o disponibilidad, porque el producto que encontré y que es tan bueno como el original o como el antiguo o como el que es tradición ya en el mercado, está limitado a disponibilidad en un lugar específico que es de difícil acceso y que no necesariamente está próximo a mí y que no necesariamente tiene todos los otros productos complementarios que yo también necesito para casa. Es ahí donde tenemos que poner mucho cuidado en cuanto a las decisiones de precio. Y eso no es un factor que solo va para aquel que tiene la marca tradicional con el precio que hoy vemos alto, sino también va como un factor de decisión para aquel que desarrolló ese producto de la misma calidad del original y tomó la decisión de venderlo por menos de la mitad. Su riesgo de no poder sostener ese valor ante el cliente a lo largo del tiempo. Eso se le conoce como el grado subjetivo de las cosas, porque hay cosas que no son sostenibles en el largo plazo. Y eso es un engaño también hacia el consumidor, hacia el mercado, ¿verdad? Porque tanto el que lo produce, como el que vende los insumos para esa producción, como aquel que lo distribuye, con el paso del tiempo, el día que necesiten hacer un cambio, perderán una gran parte de sus consumidores si todo está sostenido a partir de la variable precio. Bien, retomando entonces lo que dejamos pendiente en nuestra reunión anterior y retomando el tema que estábamos tratando, es importante recordar el ejercicio de las 6 columnas que vimos y a partir de eso concluir qué es el precio. El precio es entonces el monto monetario que refleja la suma de los siguientes valores. La marca que lo respalda, porque no es lo mismo para un cliente comprar unos tenis Adidas o Nike de las mejores marcas que hay en el mercado, a que me enseñen un tenis que se parece a las marcas tradicionales, pero no me mencionan en ningún lado la marca y no sé si
después de la primera corrida voy a dejar la suela en el camino, o las cintas van a reventarse, o las costuras van a salirse de su lugar. Calidad, referenciado con la marca. La persona tendrá la duda sobre si la marca que encontró tiene la misma calidad de la marca original o la marca tradicional. Experiencia. Tengo la experiencia de las compras anteriores de la marca tradicional que compro, pero no sé si esta nueva marca me va a dar esa misma experiencia. Por ende, no tengo la misma certeza sobre la calidad y la experiencia que voy a recibir, o la certeza que tengo con la marca a la que estoy acostumbrado a comprar. Funcionalidad, si cumplirá los mismos principios y funciones que lo que estoy acostumbrado a comprar. Y confianza, que es la suma de todos los variables anteriores. Porque la confianza es la suma de todas las experiencias vividas detrás del bien que estoy adquiriendo. Gracias por asistir a este primer módulo del mundo del retail. Esperamos que haya sido de tu utilidad. Te pedimos, por favor, que si te gustó, le des like, lo compartas